Hola, bienvenidos a estas nociones o consejos generales de ofimática, en concreto este primer vídeo de la parte de sistemas operativos en el que hablaremos sobre todo de los conceptos generales, las ideas generales o ideas básicas que hay que tener de informática, ¿vale? Bien, obviamente el primer aspecto importante que tenemos que tener es qué es un ordenador, ¿no? Definiciones de ordenador hay 100.000, de verdad. ¿Qué es lo importante en un ordenador? La palabra información. Más luego podemos poner todas las palabras que queráis. Es decir, se puede poner qué trae, qué procesa, qué ordena, qué gestiona, qué intercambia información. La palabra clave es información, más un montón de verbos que queráis poner, ¿vale? En cuanto a las partes, bueno, pues tenemos por un primer lugar la CPU, ¿vale? Que es la torre de un ordenador y, bueno, que es la unidad de control y proceso. Y dentro de esta tenemos tres. Tenemos la unidad de control, que es la que se encarga de secuenciar las órdenes. Tenemos la memoria central, que es la que almacena, y tenemos la unidad aritmético lógica, que es la que trabaja y la que procesa. En realidad es como cualquier empresa, ¿no? Unos trabajan, otros están almacenando los productos en el almacén y hay alguien que secuencia, porque si no sería un caos. Alguien dice primero hay que hacer esto para dar rapidez, ¿vale? Luego tenemos las unidades de intercambio de información, que son aquellos periféricos que sirven para meter o sacar información. Dentro de las de entrada, pues por ejemplo el teclado, el escáner, ratón, salida, la impresora, la pantalla, el plotter, que no deja de ser una impresora para arquitectos. Y luego tenemos las de entrada y salida, que son la mayoría de unidades de almacenamiento, y hombre, las pantallas táctiles, que son muy típicas, que son tanto metemos datos como son de salida. Y por último tenemos las unidades de almacenamiento, disco duro, que es interno, y luego todos los disquetes, ¿vale? Más nociones que hay que saber en cuanto a informática, bueno, pues las distintas partes que tenemos en un ordenador. Lo más importante, el procesador, que es la placa base, que es donde que nos da la velocidad, la que se encarga de procesar la información. Es tan importante que hoy en día se conoce el ordenador por su procesador. Tengo un i3, tengo un i5, tengo un i7, tengo un Pentium, un 4, tengo no sé qué. No decimos la marca como tal, o no se suele decir, sino que se define el procesador porque es lo que realmente determina la importancia del ordenador. Y luego en cuanto a memoria tenemos dos grandes, hay más, pero las dos principales, las que siempre salen en el tipo test y demás, estas nociones, bueno, pues son la memoria RAM, que es con la que se trabaja, o principal, y la memoria secundaria de almacenamiento, que es donde se almacena, ¿vale? Siempre el ordenador va a trabajar así, se trabaja y luego se almacena, si no, no tiene sentido. En cuanto a cuál es más importante, claro, la palabra memoria principal a veces nos despista un poco, ¿no? Y decimos, va por la memoria RAM porque es la que da velocidad. Bueno, en este caso, pues fijaros, si yo hago con un cuadrado azul lo que es la memoria de almacenamiento y luego con un comecocos o como un coche azul hago lo que es la memoria RAM, pues aquí tenemos los tres típicos ejemplos, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Mucho almacén y una memoria RAM pequeña, o mucha memoria RAM y almacén pequeño, o algo terciario? Vale, pues claro, la mayoría de la gente, como la memoria principal es la RAM, te dicen que la RAM. Pues depende. Si eres un diseñador gráfico, eres un gamer que te gustan mucho los juegos, desde luego es muy importante la memoria RAM, y aunque no tengas almacenamiento es algo secundario, nos iríamos a este modelo de ordenador. Ahora bien, al segundo. Ahora bien, si tú eres una empresa con muchísimos artículos y tienes mucho movimiento, muchas compras y ventas de cada artículo, pues necesitaremos mucho almacén y la memoria RAM no es tan importante. Y si es un nivel usuario, pues lo lógico es tenerlo compensado, ¿vale? En cuanto a las medidas de memoria, de unidades de memoria, pues tenemos el bit, que es la unidad más pequeña. Luego tenéis la byte, que es la básica, porque son 8 bits y con eso, bueno, pues cada bit es un 0, un 1, pues 8 bytes. Tenemos dos posiciones y cada posición, distintas combinaciones en cada una de ellas, conseguimos representar 256 caracteres, que es lo básico o suficiente para el lenguaje humano. Después del byte tenemos que el kbyte, que son 2 a la 10, siempre 1024, es decir, aproximadamente 1000 la unidad anterior. El megabyte son aproximadamente 1000 la unidad anterior. Luego tenemos el giga, que son 1000 millones de bytes, el terabyte, perdón, que son 1 billón de bytes, y luego otras medidas que, bueno, pues ahora mismo no se utilizan, pero se empezarán a utilizar, petabyte, exabyte, zettabyte, etc. En cuanto a la evolución, pues bueno, ya veis, la memoria RAM desde 512 a 6 o más que haya en día,
y la secundaria, los disquetes, fijaros que en la secundaria, según han ido apareciendo, tienen una unidad del abecedario, los disquetes tienen la unidad A y B, el disco duro la unidad C, si está particionado C o D, el DVD la unidad D, es decir, según van apareciendo tienen distintas unidades. Y bueno, pues aquí tenemos, pues fijaros, pendriver de 32, 100 gigas y discos duros de 1 terabyte, bueno. Otro elemento importante en un ordenador es la tarjeta de vídeo, tarjeta gráfica o tarjeta de vídeo, porque nos va a dar mucha rapidez, sobre todo en las páginas web que hoy utilizan muchos gráficos, muchos vídeos, nos va a dar gran rapidez. De hecho, tiene su propia memoria. Luego es otro elemento fundamental también a tener en cuenta, ¿vale? Otros elementos, pues por ejemplo, son el módem, que es el modulador o demodulador de frecuencias, que lo que nos hace es un traductor de línea telefónica. Nos envía lo que tenemos en el ordenador a la línea telefónica y de la línea telefónica lo traduce otra vez al ordenador de destino, ¿vale? Y lo que nos permite es acceso a Internet principalmente. Luego el escáner, que es un digitalizador, ¿vale?, de textos, y bueno, pues la tarjeta de red que nos permite conectar ordenadores. Claro, conectar ordenadores para compartir cosas, y entre otras cosas se suele compartir luego el Internet. Pero bueno, no confundáis tarjeta de red con módem, porque la tarjeta de red simplemente es para conectar ordenadores. Luego el módem es lo que nos da acceso a Internet. Con que lo tenga un ordenador es suficiente si luego el resto tienen tarjeta de red y se conectan entre sí. Vale. ¿Qué más aspectos elementales hay que tener? Bueno, pues las impresoras, 3, ¿vale? Las primeras que surgieron son las matriciales, que son las de puntitos, hacen muchos puntitos, lo que hacen son puntitos. Cuanto más agujas tienen, más puntitos los puntos son más cerrados, con lo cual la calidad es mejor. Claro, meten mucho ruido, son lentas, pero a cambio son irrompibles, duran un montón, ¿vale? Y son muy baratas de mantener. De hecho, son las que utilizan los bancos todavía. Las de chorro, inyección en tinta aparecieron después, son buena calidad, apenas hacen ruido y bueno, pues el principal inconveniente es que son caras de mantener, no de comprar, pero sí de mantener. Y actualmente se tiende a las láser toner, que son las que menos ruidos hacen, más rápidas son y bueno, hoy en día pues más o menos son un precio asequible y salvo las de color que suben un poco, el resto pues esta es la que hoy en día tiene más. Y por último, cuestiones muy importantes que se suelen preguntar en las oposiciones, el tema de hardware o software, ¿vale? Hardware, parte dura, software, parte blanda de un ordenador. Parte dura, todo lo que se ve, se toca, se huele, ¿vale? Son todos los elementos físicos, el ratón, la pantalla, impresora, disco duro. El software, lo que no se ve, lo que no se puede dar, es decir, los elementos lógicos. Y dentro del software, pues tenemos el software básico, que es el que arranca el ordenador, ¿vale? Como el sistema operativo, MS2, Windows, Linux y software de aplicación el resto de programas, como son el Word, el Excel, ContaPlus, los que queráis, ¿vale? En cuanto al hardware y software, los dos elementos son importantes. No puedes comprar un ordenador si luego no tienes software porque no te sirve para nada, o comprar software si no tienes un ordenador donde instalarlo. En cuanto al software básico, software de aplicación, pues sí, obviamente, yo tengo que tener software básico para poder arrancarlo, ¿vale? Y luego, si no tengo software de aplicación, al menos tendré la posibilidad de manejar unos programas minis, aplicaciones que tiene el sistema operativo. Sin embargo, si tengo software de aplicación, pero no tengo software básico, no lo puedo utilizar, ¿vale? Hay más software, el Shareware, que son aquellos programas que nos permiten probar durante un tiempo limitado y si nos gustan luego comprar, o freeware, que es el libre, pero suelen ser versiones inferiores, puesto que depende de la buena voluntad de los desarrolladores. ¿Vale? Bueno, pues esto en cuanto a nociones básicas, aquellas que son muy importantes para oposiciones. Espero que os haya gustado. Gracias.